nos da esto de irnos la primera vez que conocemos a alguien a tener relaciones sexuales, ¿qué nos pasa con eso, no? ¿Qué nos genera? Y para eso convocamos a una sexóloga que ya se está convirtiendo en nuestra sexóloga de cabecera, porque nos gusta tanto hablar con ella, y ya dijimos, en este programa nada de variedad. Cuando alguien nos gusta... Sonaron, la van a escuchar seguido. Bueno, estamos en línea con Silvana Saboini, presidenta de la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología, y la convocamos para hablar de esto, de las relaciones sexuales en el primer encuentro, apenas nos conocemos. Buenas noches, Silvana, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Muy bien, un gusto como siempre estar charlando con ustedes. No, el gusto es nuestro, como dijeron los grandes músicos españoles. Bueno, vos en la clínica, en tu trabajo, ¿qué ves? ¿La gente todavía se le complica? ¿Hay más libertad en esto de irse a la cama en el primer encuentro? Mira, algo de esto ustedes estuvieron mencionando directa o indirectamente. Hay muchas variables, no hay por supuesto una única respuesta, y las variables tienen que ver con el contexto sociohistórico que se está viviendo, digamos que va cambiando. Yo escuchaba y, digamos, me quedé con esto, ¿no? Preguntarnos esto en 1985 o preguntarlo hoy, la respuesta no es la misma. Claro. Es decir, el contexto, el momento histórico de una sociedad determinada, porque hay un relativismo cultural también en esto, va generando diferencias en lo que uno en lo que uno encuentra, digamos, en la realidad, y en las consecuencias o el impacto que la diversidad de realidades tiene, porque esta es la otra variable, digamos, son cuestiones subjetivas en donde no hay una fórmula. Hablaban hace un momento de un protocolo. Bueno, no hay una fórmula, ni de deber ser, por supuesto, ni siquiera de el deseo o la comodidad que pueda sentir alguien o no en un primer encuentro. Claro. Es decir, el tema de la intimidad es todo un capítulo. Yo las escuchaba debatir esta cuestión de, el nivel de intimidad que uno alcanza en un encuentro sexual, aunque sea con alguien que está viendo personalmente por primera vez. Y en verdad es mucho más fácil tener un acercamiento o una intimidad sexual que una intimidad en el sentido pleno de la palabra. Cuando yo hablo de intimidad, hablo de conocimiento y confianza. En un primer encuentro, aunque no sea la primera cita, pero el primer encuentro sexual, en general no suele ser con un nivel de intimidad muy importante. Es decir, eso es lo que genera, tanto en varones como en mujeres, y esto sí se ve mucho en la clínica, las ansiedades de un primer encuentro. Que para un tipo de persona esa ansiedad puede operar como un estímulo. Entonces, como me resulta, digamos, me genera toda esta adrenalina, me resulta más excitante no conocer previamente a la persona. Y a otro le puede funcionar como una inhibición. Es decir, hay personas y varones, es decir, en esto no hay distinción de género, que solamente pueden disfrutar de un encuentro sexual si tienen cierto nivel de intimidad, digamos, de intimidad no genital, ¿no? De conocimiento, de confianza. Entonces, esta es otra variable. Y la variable de las edades. Las edades en relación, como te decía, al momento histórico que se esté viviendo y a cuando uno nació. Es decir, no es lo mismo tener 40 años hoy que tener 40 años hace 40 años atrás, claro. O 20 hoy o 20 cuando yo tenía 20 años, no las quiero incluir porque no conozco las edades de ustedes. Yo nací en el 69. Yo nací en el 69, el año más erótico del siglo pasado. Claro, un número muy interesante. Ahora entiendo. Claro, debe ser por eso. No, bueno, yo nací en el 61. Entonces, somos del mismo modelo. Claro, venimos de la misma generación que quedamos un poco atrapados, ¿no? En distintas morales sexuales. La moral sexual va cambiando con los momentos sociohistóricos y culturalmente, y entonces esto es el reservorio de todos los prejuicios de lo que hablaban hace un momento, que tienen vigencia al día de hoy todavía, pero que operan distinto para nosotras, que en el 85 digamos estábamos en la adolescencia, que para un adolescente del día de hoy, que son hay que decirlo, bastante más desprejuiciados
O sea, esta cuestión de, por ejemplo, no aceptar de buena manera que la mujer también siente deseo sexual y que una mujer puede, además de sentir el deseo, manifestarlo y además llevar a cabo una acción en relación a ese deseo. Eso no era tan bien aceptado, digamos, cuando nosotras teníamos 15 o 20 años, que es lo que pueden vivenciar las chicas que hoy tienen esa edad. Es decir, la moral sexual, por eso digo, ha ido cambiando en el sentido, más allá de las cuestiones del sistema de creencias en el que creció cada uno, digamos, y de la educación que recibió, etcétera, etcétera, hay pautas o mandatos sociales que nos afectan a todos, que los podemos cuestionar, los podemos revisar, pero que de algún modo nos determinan bastante en nuestro comportamiento, o por lo menos los contrariamos, pero a veces con un cierto nivel de culpa bastante importante, digamos. Entonces, ahí vos ves la diferencia, digamos, por eso digo, las edades hacen una diferencia muy grande a la hora de sentir la libertad para tener, digamos, un encuentro sexual en una primera cita y dejarse llevar por el deseo espontáneamente, o reprimir un poco ese deseo bajo el mandato de no ser una chica de las malas, digamos. Claro, que cómo vas a hacer eso en la primera cita, qué va a pensar tu pareja, ¿no? O sea, qué va a pensar este partener, que también tiene que ver las intenciones. Si vos lo que estás buscando es un encuentro ocasional, no te va a importar lo que piense. Claro, totalmente. Ahora, si uno está proyectando, digamos, algo o teniendo algún dejo de intencionalidad de conocer a alguien para involucrarse en una relación estable más a largo plazo, y ahí estos mandatos o estos prejuicios sociales entran a tener un peso mucho más grande en los distintos momentos. Por eso digo que los chicos ahora lo viven de una forma mucho más relajada y en general empiezan la relación con un encuentro sexual y después se conocen. Claro. Totalmente distinto de lo que nosotros tratábamos de hacer cuando teníamos esa misma edad, ¿no? Claro, porque en aquel entonces, cuando yo estaba en el secundario, digamos, arrancar por el encuentro sexual y bueno, eras claro, era la fácil. La fácil, la rápida, no quiero seguir con, pues no sé si corre horario de protección al menor o no, pero hay toda una serie de agravios que todos conocemos e identificamos. Claro, pero aparte no era para nada fácil ser considerada la fácil del grupo. Claro, no, porque las propias mujeres, aparte, no era nada más, hablando en el contexto, digamos, de lo que sería un encuentro heterosexual. Claro. Ni hablemos en aquel entonces de que fuese un contexto de un encuentro homosexual, digamos, ya era todavía mucho más complejo, en eso se ha avanzado un montón. Pero aún así, el juicio que recaía hace que, por más que ahora tengamos 40, digamos, o 50, las personas que crecimos dentro de esa moral sexual, y todavía nos cuesta porque decimos, pero ¿qué va a pensar? Claro. Entonces, nos cuesta, digo, si uno proyecta una relación estable o, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, ¿vos considerás que en realidad a los más jóvenes no tienen eso dentro de sus parámetros o no le importa? No está, o sea, por lo menos, perdón, hola, ¿cómo estás, Silvana? Hola. Te habla. ¿Cómo estás? Yo me he relacionado con personas de diferentes edades y entiendo esto que vos decís, que esas diferencias en la toma, digamos, de la decisión, ¿no? Porque creo que quien más, quien menos siente algo, ¿no? Pero bueno, finalmente tomar la decisión de sí o no, va mucho, digamos, todas esas ideas que traemos, y cuando hay, digamos, un poco de vueltas, digamos, con algunas coetáneas porque tienen un poco de la edad que tenemos casi todas acá en la mesa, y obviamente hay muchísimas menos de este tipo de pensamientos cuando estamos hablando de otras edades.
tipo 30 claro. o menos. Y creo que es eso también, ¿no? Todo esto que vos estabas comentando recién tiene bastante peso aún, ¿no? Sí, tiene peso porque, bueno, insisto, por más que uno lo cuestione incluso de forma racional o académica, en mi caso, de decir, bueno, uno puede racionalizarlo, pensarlo, embanderarse con otras cuestiones y en el fondo te sale esta cosa más retrógrada, pero que tuvo mucha impronta, digamos, en la crianza y todo lo demás, de decir, no, pero ¿qué va a pensar? O aparte, es más, yo lo veo en pacientes de mediana edad que tienen al día de hoy hijas adolescentes, que cuando las hijas adolescentes, hablando de situaciones de buena comunicación, en donde les explican que sí, que tuvieron su primer encuentro, incluso a veces la primera relación sexual, y le dicen que la tuvieron en la primera cita, me lo cuentan con un dejo de, ay, pero fue en la primera cita, o sea, como casi con un espanto o con miedo, y esto se escucha mucho de, es que no la va a tomar en serio. ¿Entendés? O sea, el miedo de que a la nena que a lo mejor ya tiene 20 años, pero digamos, para los padres, nuestros hijos siempre son pequeñitos, esta cosa de si la van a tomar en serio o no, a partir de vivir libremente su deseo. Y ojo, cuando yo hablo de un relativismo cultural, no me refiero nada más, por eso hice la distinción entre lo sociohistórico y lo cultural, porque no es nada más los distintos momentos dentro de una sociedad, sino que esto también varía de una sociedad a otra. Claro. Es decir, hay países en los que, incluso países de Europa, yo estoy en comunicación con sexólogos españoles, con sexólogos italianos, donde hablar de estas cuestiones no implica lo mismo que aquí, y donde manifestar su deseo libremente y llevar adelante lo que, digamos, a uno le surge, como decían hoy, bueno, si pica, rascarse, digamos, con esa espontaneidad y esa fórmula que es así que es adecuada, y bueno, no tiene un costo social tan importante y uno no se conflictúa tanto, porque, digamos, son culturas que en ese sentido ya tienen otro desarrollo, otras concepciones. Acá seguimos todavía bastante precarios en ese sentido, digamos, más allá de que, insisto, hay que ver cuáles son las intenciones. Si uno tiene claro que está buscando única y exclusivamente un encuentro sexual, no va a ni cuestionar todo esto. Claro. O sea, una relación ocasional que no pase más de ahí, bueno, no hay que andar dándole tanta vuelta, pero cuando uno quiere realmente tener un encuentro en el sentido pleno del término con alguien que te puede interesar y que te puede interesar a largo plazo para otro tipo de proyecto aparte de compartir una experiencia sexual, y bueno, ahí ya depende de las edades, por eso digo, la cuestión se torna bastante distinta. Silvana, te agradecemos muchísimo esta conversación. Espero que la gente le haya quedado mucho más claro. Bueno, no por lo menos que se le abran algunos interrogantes. Claro, eso yo creo que es fundamental. Así que bueno, te agradecemos muchísimo y ya seguro que por alguna otra cuestión te estaremos llamando. Cuando quieran. Un gusto hablar con ustedes. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, estábamos en conversación con Silvana Saboini, que es presidenta de la Asociación Rosarina de Educación Sexual y Sexología.